No es una sorpresa para ninguno, que Latinoamérica es un lugar bastante peligroso debido a la delincuencia, la cual puede manifestarse de muchas maneras, desde robos a mano armada hasta atentados que dejan decenas de víctimas. Por lo cual, en muchos de los países que conforman esta región han ocurrido eventos bastante inquietantes y catastróficos, en los cuales profundizaremos en este video. Sin más dilación, les presento, el iceberg de sucesos inquietantes en Latinoamérica. La Operación F&F, o sea, Operation Fast and Furious, u Operación Rápidos y Furiosos, fue una operación que se dio entre los años 2009 y 2011, la cual fue llevada a cabo por la ATF en Arizona. En esta se usó la táctica gunwalking, o deja que las armas caminen. En resumidas cuentas, esta táctica se basaba en dejar que traficantes de armas vendiesen su mercancía a personas sospechosas, con el objetivo de rastrear a los líderes de carteles mexicanos y detenerlos. Esta desató un gran escándalo y se hizo pública en diciembre del año 2010, tras la muerte de Brian Terry, un agente de patrulla fronteriza, el cual fue asesinado por una de las armas que la ATF dejó pasar. Tras esto, se descubrió que al menos 150 civiles mexicanos habían fallecido por armas de fuego que cruzaron la frontera durante esta operación. Por lo cual, después de una larga investigación y procesos judiciales, tanto entre Estados Unidos y México, esta operación fue detenida, aunque parece ser que la táctica de gunwalking sigue siendo utilizada aún hoy en día. La región del Darién está ubicada entre Colombia y Panamá. Esta es una zona selvática, la cual ha sido testigo de algunos conflictos armados durante finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Durante los 90 esta empezó a ser utilizada como base por la FARC, un grupo insurgente colombiano, los cuales se han estado ocultando tanto en la parte colombiana como en la panameña desde entonces. Esto ha provocado algunos acontecimientos trágicos, como la desaparición de 3 misioneros en el año 1993, o la muerte de un mochilero sueco que fue asesinado por la FARC tras confundirlo con un espía extranjero. Esta parte del iceberg hace referencia a cómo es que el gobierno cubano utiliza a sus doctores como herramientas, puesto que los suelen enviar al extranjero, a veces ni siquiera como doctores sino como asesores, tras lo cual estos proceden a recibir cantidades inmensas de dinero de los gobiernos locales por sus servicios. Sin embargo, el 70% de este pago se lo queda el gobierno cubano. Este puesto hace referencia a que recientemente la ONU encontró a Latinoamérica y el Caribe como las zonas más violentas del mundo, algo que no es de sorprender debido al porcentaje tan alto de delincuencia en todos los países de la región, así como los constantes conflictos en muchas partes de esta, los cuales se siguen dando hasta el día de hoy. Cracolândia es el nombre informal que recibe una zona marginal en Brasil, la cual es conocida de este modo debido al consumo, compra y venta de drogas, siendo la principal de estas el crack. Los primeros adictos y traficantes llegaron a finales de los 90, los cuales poco a poco se fueron incrementando hasta ser lo que es hoy en día. Pese a todo, el gobierno brasileño ha intentado múltiples veces solucionar el problema de la adicción en esta zona marginal, sin embargo aún no han dado con la solución definitiva. Esta parte del iceberg hace referencia a la comúnmente conocida narcocultura, o sea, al impacto cultural que ha tenido el narcotráfico en muchos países latinoamericanos. Esta narcocultura puede ser observada en muchas de sus manifestaciones, como en la música, arte, literatura, estatuas o incluso el cómo algunos jóvenes endiosan a los narcotraficantes y los ven como un ejemplo por el estilo de vida tan lujoso que llevan. Esta disque cultura se ha esparcido como la pólvora por toda la región, aunque los países que parecen haber sido más afectados son Colombia, México, Venezuela y Brasil. Personalmente, me resulta algo decepcionante y triste que cosas relacionadas con narcotráfico sean consideradas como cultura en muchos lugares de nuestra región, porque esto simplemente muestra lo acostumbrados e insensibles que nos hemos vuelto referente a la violencia y la desgracia que causan estos conflictos en nuestros países. Los charrúas fueron un pueblo indígena que se encontraba entre los ríos Paraná y Uruguay. Este pueblo fue masacrado y casi extinto por fuerzas gubernamentales uruguayas durante el año 1833, debido a que estos habían estado atacando asentamientos europeos que habían sido construidos en su territorio.
La mayoría de su población quedó extinta, excepto por 4 supervivientes que fueron capturados y enviados a Francia para ser expuestos en París, siendo estos, según muchos historiadores y antropólogos, los últimos charrúas. Esta parte del iceberg abarca un tema bastante extenso, puesto que la esclavitud en Brasil es un tema que inició hace muchísimos años, con la llegada de los portugueses en el año 1516, los cuales empezaron a esclavizar a las tribus indígenas. Tras esto, a mediados del mismo siglo empezaron a traer esclavos africanos. De hecho, durante la era del comercio atlántico de esclavos, Brasil fue el país que más de estos importó, los cuales se estiman que fueron cerca de 4.9 millones. Finalmente Brasil abolió la esclavitud en el año 1888, siendo el último de los países occidentales en hacerlo. José Gaspar Rodríguez de Francia, también conocido como el jefe, Dr. Francia o Caraiguazú, fue el principal dirigente que llevó a cabo la independización de Paraguay. Sin embargo, posteriormente se convertiría en un dictador bastante extremista, el cual llevó a cabo acciones cuestionables como por ejemplo, limitar las comunicaciones con el exterior, imposibilitar casi por completo la salida del país, además de prohibir el matrimonio entre paraguayos y extranjeros para así intentar acabar con la supuesta élite criolla. Asimismo logró cierta paz dentro de Paraguay, aunque ésta se había alcanzado principalmente gracias al terror y opresión que ejercía sobre el pueblo. Jean-Jacques Dessalines fue el líder de la revolución haitiana y primer emperador del país, el cual, tras la derrota y posterior evacuación del ejército francés en 1803, llevó a cabo una masacre contra toda la población blanca de criollos franceses después de proclamar a Haití un país independiente en el año 1804. Se estima que las víctimas fueron alrededor de 3.000 a 5.000 personas, las cuales fueron asesinadas únicamente con espadas, cuchillos o bayonetas y no con armas de fuego por órdenes de Dessalines. Este fue un documento español que debía ser leído por los conquistadores a las principales autoridades de los pueblos indígenas, como un procedimiento formal para pedirles su rendición y sometimiento ante la corona española y los conquistadores. Asimismo se apelaba al derecho divino que supuestamente poseían los españoles, puesto que las tierras americanas se les habían sido entregadas oficialmente por parte del papado. Sin embargo, encontrarían un vacío legal, puesto que no se especificaba cómo debía ser leído, por lo cual en ciertas ocasiones los españoles leerían este documento sin traductores, desde sus barcos o a mucha distancia del asentamiento indígena en cuestión, de tal modo que estos podrían matar sin ninguna pena legal o religiosa. La información referente a este punto es algo escasa, por lo cual perdón si me equivoco, pero tras investigar esto fue lo que encontré. Parece ser que tras una rebelión por parte del pueblo indígena yaqui, los cuales desde el comienzo se resistieron a la colonización, pero durante el gobierno de Porfirio Díaz, fue que este problema se intensificó, lo cual causó que en el año 1900, tras la batalla de Mazocoba, 800 yaquis fuesen capturados y deportados a Yucatán, en donde empezaron a ser esclavos. Asimismo, algunos habitantes de otros pueblos indígenas, como los Pimas, Ópatas y Mayos también fueron deportados y esclavizados al ser confundidos con yaquis. Y pues con lo de la esclavitud maya, pude encontrar que al parecer los mayas también tenían esclavos, los cuales eran prisioneros de guerra, criminales o deudores. Si me equivoqué con este puesto, por favor pónganlo en los comentarios. Esta fue una guerra que se llevó a cabo entre Paraguay y la Triple Alianza, conformada por el Imperio de Brasil, Uruguay y Argentina, la cual duró de 1864 a 1870. Esta guerra se destaca porque pese a que Paraguay le dio mucha pelea a la Triple Alianza, las consecuencias fueron catastróficas, llevándose a aproximadamente el 50% de la población del país, además porque incluso cuando las tropas brasileñas ya habían tomado la capital, el presidente paraguayo de ese entonces, Francisco Solano López Carrillo se negó a rendirse, utilizando a niños, mujeres y ancianos en el frente de batalla. Algo que terminó cuando este murió de un disparo al corazón en el combate de Cerro Cora, en el cual 4.500 brasileños terminaron por masacrar a los 409 defensores paraguayos que quedaban. Este fue un atentado
atentado fallido, el cual fue llevado a cabo por sectores del ejército brasileño que se encontraban descontentos con la apertura democrática. Sin embargo, las pruebas que fueron llevadas para dicho atentado, el cual sería realizado en el Centro de Convenciones de Río Centro durante un espectáculo conmemorativo del Día del Trabajador, detonaron prematuramente, lo cual causó que el atentado fuese un fracaso. Este fue encubierto culpando a las organizaciones de izquierda, las cuales se encontraban prohibidas. Sin embargo, posteriormente se comprobó que este intento de atentado había sido llevado a cabo por los sectores más radicales del gobierno. Sendero Luminoso fue un grupo terrorista revolucionario marxista-leninista maoísta, los cuales atemorizaron a la población peruana y fueron los principales responsables de muchos atentados durante la época del terrorismo, el cual fue un período que duró entre 1980 al 2000, aunque en algunas partes de Perú la actividad terrorista sigue estando muy presente. Este grupo terrorista fue fundado por el en ese entonces profesor de filosofía Abimael Guzmán, también conocido como Presidente Gonzalo. Tenían como principal objetivo llegar al poder para instaurar un régimen revolucionario campesino comunista, y pese a que llegaron a tomar el control de algunas ciudades como Jauja, Yurimaguas, Juliaca o Tingo María, su líder, Abimael Guzmán, fue capturado, lo cual posteriormente ocasionó el declive de la organización hasta finalmente encontrarse actualmente ocultos en la región del Braem. Sin embargo, estudios afirman que durante la época del terrorismo fueron los responsables de la muerte de un aproximado de 48.000 personas. Esta fue una matanza que se dio en la Ciudad de México el 10 de junio de 1971, el día de la festividad religiosa de Corpus Christi. Los jóvenes estudiantes asistieron a una marcha como protesta debido a que los estudiantes de la Universidad de Nueva León habían estado siendo oprimidos por el gobierno estatal tras presentar una ley orgánica, la cual fue rechazada. Sin embargo, durante esta marcha grupos de jóvenes, los cuales resultaron ser miembros de un grupo paramilitar conocidos como los Halcones, los cuales habían sido entrenados por la Dirección Federal de Seguridad y la CIA, bajaron de diversos medios de transportes como camiones o camionetas grises y empezaron a agredir brutalmente a los jóvenes manifestantes con varas de bambú, palos de kendo y porras. No obstante, fueron fácilmente repelidos por los estudiantes. Sin embargo, el grupo paramilitar empezaría un ataque con fuego, lo cual ocasionó la muerte de 225 jóvenes. El gobierno intentó culpar a los propios estudiantes, alegando que estos habían formado grupos extremistas dentro de su propio movimiento, negando la participación de los halcones. Sin embargo, poco tiempo después la prensa revelaría lo que realmente había ocurrido. Sin embargo, nunca se determinó un verdadero culpable por lo ocurrido ni fue llevado ante la justicia. Esta fue una masacre llevada a cabo por la policía de Ecuador el 18 de octubre del año 1977, en la cual mató a 120 trabajadores del ingenio azucarero Aztra, en su mayoría indígenas, debido a que estos habían iniciado una huelga exigiendo mejores salarios. Los responsables de la masacre nunca fueron juzgados y los hechos quedaron en la impunidad. El 5 de junio del 2009 ocurrió un hecho sumamente trágico, pues una guardería, de nombre ABC, se incendió cuando el fuego, que había comenzado en una bodega contigua del gobierno, se propagó y llegó a la guardería, lo cual ocasionaría el fallecimiento de 49 niños y 106 resultarían heridos. El 18 de julio de 1994, el edificio de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, sufriría un atentado con coche bomba, en el cual 85 personas perdieron la vida y 300 resultaron heridas. Este es un caso sumamente interesante, ya que incluso al día de hoy parece ser que la investigación sobre este atentado sigue en curso, y aún no se ha podido establecer de forma clara quiénes fueron los implicados y cuál fue la verdadera razón detrás de todo esto. Este fue un atentado organizado por Pablo Escobar y uno de sus partidarios más cercanos, John Jairo Arias Tascón. Aunque originalmente fue planeado para que aviones kamikazes se estrellasen contra el edificio del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, el plan cambió, y en su lugar se usaría un autobús con 500 kilos de dinamita. El objetivo era matar a Miguel Alfredo Maza Márquez, el cual era una de las principales autoridades que se hallaba combatiendo a Pablo Escobar y a la agrupación Los Extraditables. Tras el atentado, el general Maza Márquez resultaría ileso, sin embargo 63 personas fallecerían y otras 600 resultarían heridas.
Esta fue una escuela la cual se encontraba situada en Panamá desde 1946 hasta 1984. De la cual se graduaron 60.000 militares y policías de hasta 23 países de Latinoamérica. Sin embargo, esta escuela levantó gran preocupación, curiosidad y de algún modo incluso terror, puesto que de aquí salieron algunas figuras bastante reconocibles como Leopoldo Fortunato Galtieri, Manuel Antonio Noriega, Manuel Contreras y Vladimiro Montesinos, personas relevantes por haber cometido crímenes contra la humanidad. Incluso algunas fuentes han determinado que ese lugar se usó para el adiestramiento y entrenamiento en métodos de tortura, asesinato y represión. Actualmente su actividad continúa, pero en territorio estadounidense. Por lo que he visto, esto en realidad es más una teoría o un caso que podría darse, puesto que no pude encontrar nada que confirmase una conexión entre estos dos grupos. Al parecer, citando la explicación que dio el chico del iceberg cuando se le preguntó sobre esto en el post de Reddit, el cártel de Sinaloa es uno de los más fuertes junto al CJNG y se ha internacionalizado no solo con bandas sudamericanas más pequeñas, sino también con mercados de todos los demás continentes. Desde la caída de Afganistán, se ha teorizado que tanto el cártel de Sinaloa como los talibanes podrían asociarse en los mercados en los que se solapan, del mismo modo que lo han hecho en África Occidental, para reforzar su poder en su país. Además, hay un bonus. Existe un cártel más pequeño llamado los talibanes, en honor a los talibanes, debido a su afinidad con las decapitaciones y la violencia extrema, como a la gente de los puentes. Si esto es una realidad o un caso hipotético dependerá de cómo se desenvuelvan las cosas. Por mi parte, no poseo información para negar ni confirmar nada de esto. Hezbollah es una organización islámica musulmana chií-libanesa que cuenta con un brazo político y otro paramilitar, también considerados un grupo terrorista. Esta organización se encuentra presente en muchos países del mundo, siendo algunos de ellos sudamericanos, más específicamente México, Colombia y Venezuela. A lo largo de los años se han sacado a la luz algunas de las actividades que ésta había estado realizando en estos países, como el tráfico en Colombia, además de haber sido acusados por Argentina como los responsables de la al edificio de la AMIA, un hecho que vimos en un puesto anterior. Actualmente parece que siguen llevando a cabo actividades ilícitas en estas regiones y no parece que vayan a atraparlos y o detenerlos en un futuro próximo. En 1951 Estados Unidos mandaría a Klaus Barbie a Bolivia, debido a que Francia lo estaba buscando. Barbie había sido un exalto oficial de Schutzstaffel durante el régimen nazi, el cual había estado sirviendo al servicio de contraespionaje de Estados Unidos en Alemania, después de que estos lo contactaran tras terminar la Segunda Guerra Mundial. Empezaría a dirigir una serrería en La Paz, con un nuevo apellido, sin embargo, posteriormente empezaría a establecer relaciones con ex-nazis que se encontraban refugiados en países vecinos y con militares locales. Esto lo ayudó, puesto que cuando la dictadura del general Barrientos empezó en el año 1964 tras un golpe de estado, Barbie fue nombrado gerente general de la compañía marítima estatal, la cual se usaba como tapadera de tráfico de armas al servicio de la dictadura. Sin embargo, en 1971, Barbie dejó Bolivia tras la muerte de Barrientos y la quiebra de la Transmarítima, posteriormente se iría a Perú cambiándose el apellido nuevamente. Sin embargo, tiempo después volvería a Bolivia, debido a que su identidad había sido descubierta. Para su fortuna fue amparado por las sucesivas dictaduras de Hugo Banzer y Luis García Meza Tejada, puesto que Barbie tomó parte de sus golpes de estado y obtuvo beneficios. En 1983 sería finalmente detenido en La Paz por el presidente Siles Suazo, ya que un gobierno democrático había llegado al poder y Barbie perdió todos sus privilegios. Tras esto fue deportado a Francia, donde en 1987 fue encontrado culpable de crímenes contra la humanidad y fue sentenciado a cadena perpetua. 4 años después, el 25 de septiembre de 1991 fallecería enfermo de leucemia. La Nueva Luz de Dios fue una secta religiosa panameña la cual se encontraba en El Terrón, una población remota que constaba de 300 habitantes indígenas. Esta secta poseía 10 miembros principales, los cuales intentaban someter, mediante métodos de tortura, a aquellos que se negasen a seguir sus normas. Sin embargo, en el año 2020 estos fueron atrapados, gracias al testimonio de 3 habitantes de esta comunidad, los cuales llegaron al hospital de Santiago de Veraguas bastante malheridos.
Estos informaron lo que estaba pasando en su comunidad, tras lo cual la Policía Nacional y el Ministerio Público se dirigieron a esta. Al llegar se encontraron con una población atemorizada la cual les pidió ayuda, además de contarles la trágica noticia de que habían fallecidos. Tras indicarles en dónde se encontraban los cuerpos, encontraron una fosa común en donde se hallaban los restos de una mujer embarazada y 6 menores de edad, los cuales al parecer perdieron la vida durante un supuesto exorcismo, con el objetivo de convertirlos al culto. Tras esto se dirigieron a un rancho, en el cual se encontraban los 10 miembros principales de la secta, rodeando a otras personas mientras hacían un tipo de ritual. Estos fueron detenidos en el acto, asimismo, liberaron a las 15 personas que se encontraban cautivas, y las llevaron en helicóptero a hospitales en Santiago de Veraguas. Pedro Alonso López, también conocido como el monstruo de los Andes, fue un asesino en serie, el cual confesó haber sido el responsable del fallecimiento de aproximadamente 350 niñas peruanas, colombianas y ecuatorianas, de las cuales también sus crímenes fueron descubiertos en el año 1980, cuando una inundación en la ciudad de Ambato, Ecuador, desenterró los cuerpos de 4 niñas, de las cuales se concluyó que alguien había escondido deliberadamente sus cuerpos para intentar que estos no fuesen descubiertos. Días después, Pedro López fue detenido al ser atrapado tratando de llevarse una niña de 12 años en un supermercado local. Tras esto se le interrogó acerca de lo sucedido y se le tuvo como principal sospechoso referente a los cuerpos que se habían encontrado desenterrados por la inundación. En un principio se negó a cooperar con la policía, sin embargo, este empezó a hablar cuando el padre Córdoba Gudino fue llamado. Este logró entablar conversación con Pedro, e hizo que este confesase todos sus crímenes, los cuales fueron tan repulsivos y violentos, que hicieron que el padre saliera de la celda, puesto que ya no podía soportar el seguir escuchándolo. Tras esto fue declarado culpable y sentenciado a 16 años de prisión, puesto que en ese entonces esta era la pena máxima en Ecuador. Al salir en el año 1994, ya que se le redujo la pena 2 años debido a su buen comportamiento, fue deportado a Colombia en donde estuvo recluido en una clínica psiquiátrica hasta el año 1998, cuando fue declarado sano y dejado en libertad. Poco tiempo después fue a visitar a su madre, tras lo cual, desapareció y no se ha vuelto a saber nada de él desde entonces. Sin embargo, en el 2002 se llegó a emitir una orden de búsqueda, localización y captura por parte de la Interpol, además de ser el principal sospechoso del fallecimiento de una niña en el año 2012, en la ciudad de Tuja, Colombia. Por otro lado, también se cree que pudo haber sido ejecutado ilegalmente por los padres de las víctimas. El Palo Mayombe es una religión afroamericana, la cual es principalmente practicada en Cuba. Por lo que he podido investigar, sus practicantes no son personas peligrosas, muchos de estos son simplemente religiosos con creencias un tanto particulares, pero bastante inofensivos e incluso sabios. Sin embargo, según el Dr. Charles Wedley, un experto en esta religión, los sacrificios humanos no son llevados a cabo usualmente, sin embargo, no es de extrañar que se den. Pedro Rodríguez Filho, también conocido como El Matador, es un ex-convicto brasileño, reconocido e incluso admirado por algunas personas en su país de origen, Brasil, por haber acabado con la vida de 43 presos. En 1973, fue sentenciado a 128 años de cárcel debido a los crímenes que había cometido hasta ese entonces. Sin embargo, durante sus años en la cárcel se dedicó a acabar con la vida de criminales. En 2007 salió en libertad, puesto que las nuevas leyes brasileñas no permitían que alguien estuviera más de 30 años en prisión. Actualmente se encuentra convertido al cristianismo, además de poseer un canal de YouTube el cual actualmente se encuentra inactivo, pero en el que al parecer se dedicaba a hablar de su pasado y dar reflexiones. También apareció en un podcast el año pasado, en el cual habló acerca de su época como el matador. Shindo Renmei fue un grupo terrorista de Sao Paulo, el cual estaba conformado por japoneses que habían emigrado a Brasil. Estos se encontraban aislados de casi cualquier medio de información, debido a que durante 1920 y 1930 aparecieron grupos extremistas que presionaron al gobierno para que los diarios no se publicasen en idiomas extranjeros, además de incluso negarles a los nipones hablar su propio idioma, y en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, se le obligó a las comunidades japonesas a que entregasen todos sus equipos de radio. Esto fue aprovechado por el grupo
Shindo Renmei, los cuales originalmente habían llegado a Brasil en 1942 con el objetivo de sabotear la ayuda que se les era enviada a los aliados. Sin embargo, tras la rendición de Japón en 1945, se negaron a creer en esta, por lo cual dedicaron muchos de sus esfuerzos en difundir la supuesta verdad de que Japón había ganado la guerra, además de atacar a aquellos que los cuestionaban. Empezaron con actos vandálicos, sin embargo, todo escaló rápidamente y finalmente acabaron con la vida de su primera víctima, tras lo cual la organización terminó con la vida de otras 20 personas e hirió a casi 150 en el lapso de un año, además de crecer exponencialmente. Sin embargo, las autoridades brasileñas lograron detener a los líderes principales, tras lo cual empezaron a actuar como células independientes, hasta que en el año 1947 finalmente fueron detenidos por completo. Luis Alfredo Garavito Cubillos, también conocido como La Bestia. Es un asesino serial colombiano, el cual, durante 1992 y 1999, fue el responsable de la muerte de más de un centenar de niños colombianos, venezolanos y ecuatorianos, de los cuales también mató. Debido a que Colombia se encontraba en una situación difícil durante ese entonces, tuvo cierta facilidad para llevar a cabo sus actos, sin embargo, afortunadamente fue atrapado gracias a que un indigente, el cual vio cómo intentaba atacar a un niño, procedió a apedrearlo y salvar al infante. Tras lo cual llamaron a la policía y posteriormente lograron atrapar a Luis Alfredo Garavito después de que este fuese reconocido por el niño. Fue condenado a 1853 años en prisión, sin embargo, debido a que la pena máxima colombiana es de 60 años, y por su colaboración con la policía y buena conducta, es posible que sea puesto en libertad condicional para el año 2023. Sin embargo, se le diagnosticó leucemia en el 2020, por lo que con algo de suerte, esta se lo llevará antes de que este monstruo ponga un pie fuera de la cárcel. Para el hombre no tendré perdón, para Dios sí. ¿Sabes por qué perdí yo la fe? ¿Por qué perdió la fe? Por actos y personas como usted. Durante inicios del siglo XX las empresas salitreras eran sumamente importantes en Chile debido a la fortuna que éstas generaban, sin embargo, la situación en la cual se encontraban los trabajadores eran sumamente miserables y explotadoras, por lo cual muchos de estos se dirigieron al puerto de Iquique en forma de huelga, para exigir que se mejorase la precaria situación en la que se encontraban. Se estima que llegaron aproximadamente entre 10.000 y 12.000 obreros, los cuales se reunieron en la Plaza Manuel Montt y en la Escuela Domingo Santa María. Desafortunadamente, el general Roberto Silva Renard, siguiendo las órdenes del ministro del Interior Rafael Sotomayor Gaete, ordenó reprimir aquella huelga, lo cual ocasionó que a las 15:30 del 21 de diciembre de 1907, tras una previa advertencia, abrirían fuego acabando con la vida de entre 2.200 y 3.600 personas, aunque las cifras oficiales solo señalan 126. A pesar de esto, no sería hasta 1920 que los obreros empezarían a recibir las leyes sociales mínimas. Entre 1880 y 1910 se llevó a cabo un exterminio en la Isla Grande de Tierra del Fuego, la cual es actualmente compartida por Argentina y Chile. Debido a que compañías ganaderas habían puesto su interés en esta, sin embargo, los Selknam, la tribu indígena de aquella isla, y los argentinos, chilenos y británicos empezaron a tener conflictos, lo cual ocasionó que se llegase a pagar una libra esterlina por cada Selknam eliminado. Esto afectó principalmente a las tribus del norte, las cuales se vieron obligadas a emigrar al sur de la isla. Finalmente en 1890 el gobierno chileno cedió la isla de Dawson a sacerdotes salesianos para que ayudasen a los Selknam restantes, los cuales fueron transportados ahí. Sin embargo, la mayoría terminó muriendo debido a diversas enfermedades y en 1974 fallecería Ángela Loig, la última representante pura de los Selknam. Este fue un genocidio llevado a cabo durante la Guerra Civil de Guatemala, en el cual, muchos pueblos indígenas, no solo los mayas Ixil, fueron arrasados y casi totalmente extintos por fuerzas gubernamentales. Este es un tema sumamente extenso, del cual, incluso los juicios referentes a este suceso parecen seguir llevándose a cabo al día de hoy, junto con mucho debate referente a estos. Por lo cual, debido a la delicadez del tema, no ahondaré mucho en este.
La reducción indígena de Napalpí era un espacio en el cual los indígenas de los pueblos Com y Mocoví-Mocoy eran obligados a trabajar en situaciones bastante precarias, por lo cual, en 1924, estos decidieron empezar una huelga denunciando los maltratos que estaban sufriendo. Ante esto, el 19 de julio del mismo año, llegaron más de 100 hombres de las fuerzas policiales argentinas y abrieron fuego contra los indígenas, resultando en el fallecimiento de entre 500 y 1000 de estos. En 1983 el grupo terrorista Sendero Luminoso acabaría con la vida del vicegobernador de Putis, una comunidad que se encontraba en la región de Ayacucho, Perú. Tras esto, los habitantes decidirían irse y buscar refugio en las montañas cercanas. Sin embargo, en 1984 el ejército peruano establecería una base militar en Putis, y les pediría a los habitantes que regresasen. Para diciembre de ese mismo año la mayoría de los habitantes ya habían vuelto, fue entonces cuando se les ordenó que cavasen un hoyo, tras lo cual fueron ejecutados y enterrados en el pozo cavado. Al día de hoy no se tiene una razón clara del porqué de esto, siendo una de las teorías que esta carnicería fuese llevada a cabo con el objetivo de robar y vender el ganado de los habitantes. Sin embargo, no se han identificado culpables y el gobierno peruano se niega a dar explicaciones, alegando a que todo lo referente a este suceso se perdió en un incendio. Ella busca 5 cabezas o 5 botas o 5 lo que sea que identifiquen a su madre, a su padre y a sus hermanos de 2, 3 y 4 años que los militares asesinaron aquí. Colonia Dignidad fue, por decirlo de alguna manera, un campo de concentración alemán en Chile. Esta fue fundada por el predicador luterano Paul Schäfer en 1961, el cual había escapado de Alemania junto con decenas de sus discípulos debido a cargos de abuso infantil. Esta comunidad, la cual se encontraba al sur de Santiago de Chile, se promocionaba a través de los medios como un paraíso en la tierra. Sin embargo, bajo esa fachada se encontraba una secta sumamente autoritaria la cual sabía proteger sus secretos. No obstante, las cosas que intentaban mantener ocultas poco a poco saldrían a la luz, empezando en 1966, cuando Wolfgang Knesse, de 17 años logró llegar a la embajada de Alemania y contó cómo es que dentro de Colonia Dignidad se cometían actos de tortura, esclavitud y abuso infantil. No obstante, debido a que Paul Schäfer contaba con contactos sumamente importantes, ganó el juicio y el chico fue condenado a cárcel por injurias, tras lo cual tuvo que huir a Alemania para no ir preso. Asimismo, este lugar fue relevante durante el golpe de Estado de 1973 en Chile, puesto que fue usado por los miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional como centro clandestino para la tortura, secuestro y asesinato de perseguidos políticos. Asimismo, ayudaron en el tráfico y producción de armas durante la dictadura de Pinochet. No fue hasta 2005, cuando Paul Schäfer fue encontrado y arrestado en Argentina, después de haber huido de Chile debido a las denuncias de abuso infantil. Fue recién entonces que se empezó la investigación de la colonia y deportación de colonos alemanes. En 2016 Alemania pediría disculpas por lo sucedido, sin embargo, la colonia sigue funcionando hasta el día de hoy, ahora con el nombre Villa Baviera. Este es un caso bastante extenso, y solo he podido hacer un mini resumen, pero realmente los invito a investigar más acerca de esto si es que les interesa. 77 inmigrantes de Centro y Sudamérica, los cuales se hallaban repartidos en 2 autobuses, se encontraban cruzando México para llegar a Estados Unidos. Sin embargo, estos fueron interceptados por el grupo terrorista Los Zetas, los cuales los llevaron a un rancho en la localidad de San Fernando, en donde les ofrecieron trabajo dentro de la organización. Sin embargo, debido a que estos rechazaron la oferta, fueron ejecutados, y 72 fallecieron, 2 lograron escapar y otros 3 actualmente se encuentran desaparecidos. Esta fue una serie de asesinatos masivos que se llevaron a cabo durante el 2011 por los Zetas. Desde entonces, cerca de la ciudad de Victoria de Durango, México, se han encontrado 340 cuerpos en 7 fosas comunes. Este puesto hace referencia a todos los conflictos que dejaron decenas de víctimas en las cárceles de Ecuador durante el 2021. Estas fueron llevadas a cabo por los propios presos, los cuales provocaron motines o disputas entre bandas dentro de las cárceles, lo cual ocasionó los brutales derramamientos de sangre durante el pasado año. De tal modo que los motines llevados a cabo durante febrero, julio y septiembre, dejasen 224 fallecidos.
Durante el 2011 se encontraron el cuerpo de 193 personas, esparcidas en 47 fosas comunes en diferentes zonas del municipio de San Fernando, Tamaulipas, México. Hay mucha incertidumbre referente a este suceso, puesto que a pesar de que se cree que los perpetradores fueron los Zetas, no se ha encontrado una razón clara detrás del porqué de esta carnicería. Asimismo, la activista Isabel Miranda de Guayace ha afirmado que las cifras que el gobierno de Tamaulipas ha difundido es errada, y que el número de víctimas asciende a 500. Los falsos positivos son el nombre con el cual se le conoce a los civiles, muchas veces de clase baja, que fueron ejecutados por el ejército colombiano para hacerlos pasar por guerrilleros abatidos, de tal modo, que estos recibirían recompensas por esta supuesta victoria, en forma de ascensos, medallas o vacaciones. Se tienen registros de denuncias referentes a esto desde el año 1978 y parece que se sigue usando esta práctica hasta el día de hoy. En la muerte de mi hermano, mis hermanos se abrieron por completamente, dijeron, no, Cecilia, usted no se meta con el ejército es algo supremamente grande para que usted se vaya a meter con ellos. Usted tiene colita todavía, Cecilia. El ejército viene y la mata a usted, y cuando la mate a usted, nos va a matar a todos. Este fue un hecho trágico el cual ocurrió en El Salvador, también conocido como el levantamiento indígena y campesino de 1932. Debido a los constantes abusos que habían estado sufriendo los indígenas por parte de la clase alta del país, sobre todo siendo explotados para la producción y posterior exportación de café. Estos, en 1932, se levantaron contra el gobierno y la oligarquía, por lo cual, armados principalmente con machetes, atacaron las haciendas de los grandes terratenientes y varios cuarteles, obteniendo el control de algunas poblaciones como Huayua, Nahuizalco, Izalco y Tacuba. El gobierno salvadoreño relacionó este reciente levantamiento con otro que había ocurrido poco tiempo antes, siendo el anterior llevado a cabo por el Partido Comunista Salvadoreño. Asimismo, realizaron una carnicería, acabando con todos los indígenas, dejando alrededor de 30.000 víctimas y recuperando los territorios en un par de días. Sin embargo, la matanza no terminó ahí, ya que todos los indígenas empezaron a ser perseguidos, pues se les consideraba comunistas. Esto ocasionó que muchos de estos tuviesen que abandonar su forma de vestir, apellido o incluso cultura para evitar ser perseguidos y ejecutados, llevando a cabo uno de los mayores etnocidios de la historia. En mi triste país se suceden los horrores. Se dice de 3.000 muertos, campesinos casi todos, que se lanzaron a tomar los cuarteles exasperados por el hambre. Les tachan de bolcheviques, de monstruos, de cuanto adjetivo denigrante les sugiere el miedo y la cólera a los terratenientes y millonarios enfurecidos y vencedores.